Muy bien, muy buenos días, jóvenes y señoritas. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, para lo cual voy a compartirles pantalla. Me van a confirmar, por favor, si se visualiza correctamente y también me confirman si el audio se escucha bien. Bien, jóvenes y señoritas, por favor me confirman si el audio y la pantalla están correctamente para que puedan percibirse, por favor. Buenos días. Buenos días, Inge. Ya, se visualiza la pantalla, ¿verdad? Sí, Inge. Ya, muy bien, gracias. Bien, chicos, entonces, como saben, nos estamos aproximando, ¿no?, a lo que es su evaluación y nos estamos aproximando a la etapa final de este curso preparatorio. Entonces, considerando las temáticas para el segundo parcial, nos queda solo ver el tema 6, ¿no? Entonces, el tema 6, que es de funciones exponenciales y logarítmicas, que también incluye lo que es para su segundo parcial, donde vamos a ver 3 subapartados, ¿no?, entre los cuales tenemos propiedades de la función logaritmo y la función exponencial. Tenemos también ecuaciones con logaritmos y exponenciales y problemas con exponenciales y logaritmos, ¿no? Entonces, solamente esos 3 subtópicos para esta temática concerniente a lo que es el segundo parcial, ¿no? Entonces, del libro base para esta parte, para el capítulo 5, es prácticamente toda la parte del capítulo 14, ¿ya? Entonces, del libro de referencia que ustedes tienen, entonces está contemplado todo esto en el capítulo 14, de la parte de álgebra. Y entonces todo esto, lo que está anotado aquí, está en el capítulo 14 del libro de referencia, en la sección de álgebra. Ya, entonces para mayor profundidad o para ver los ejercicios propuestos, pueden recurrir al capítulo para irlos realizando. Bien, entonces comenzamos, pues, ¿no?, con lo que son todo lo que tiene que ver con logaritmos y exponenciales. Para ello siempre, ¿no?, comenzamos viendo la definición. Entonces, ¿qué es el logaritmo de determinado número en determinada base? Entonces, tenemos esta definición. Dice que el logaritmo de un número n en una base b es igual a un número a, siempre y cuando que, si nosotros elevamos ese número del cual queremos sacar el logaritmo, bien, si nosotros igualamos ese número del cual queremos sacar el logaritmo, ese dice que tiene que ser igual a la base del cual estamos determinando el logaritmo, en qué base está, elevado a ese número. Entonces, ¿qué quiero decirles? A ver, vamos a anotarlo aquí con mayor precisión para incluso denotar bien sus partecitas. Entonces, dice que el logaritmo de un número dado en una determinada base B va a ser igual a un número A, siempre que esa base, si nosotros elevamos esa base al resultado, al A, vamos a obtener, dice, el número n. ¿Dónde qué? Donde este B se denota como base del logaritmo, este n es el argumento
Y este A llegaría a ser el resultado, ¿no ve? Lo que sería el logaritmo. Entonces, el logaritmo de un número dado, n, en una determinada base d, va a ser igual a un número a, siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando tengamos esta igualdad. Es decir, si yo agarro la base y lo elevo al resultado, agarro la base, lo elevo al resultado, tengo que obtener el argumento. Ya, entonces, esa es la definición del logaritmo en una determinada base de un número dado. Eso tiene que cumplir. ¿No ve? Donde los números que vamos a nosotros a estudiar tienen que ser, el argumento tiene que ser un real positivo y la base lo mismo, ¿no? Y también considerar la base diferente de 1, ¿no? Porque si nosotros, no conviene estudiar cuando b es igual a 1, ¿ya? Entonces, restringimos nuestro estudio a esas condiciones, a que el número, el argumento sea número real positivo, la base número real positivo, diferente de 1, nada más. Por ejemplo, aquí podemos ver, antes de entrar a otros ejemplos, un poquito esculcar, ¿no? Lo que es esta definición. Entonces, si nosotros queremos calcular, o tenemos esto, logaritmo en base 2 de 8. Logaritmo en base 2 de 8 igual a 3. Logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Por qué? Puesto que si nosotros vamos a agarrar la base de este logaritmo, en este caso es 2, y lo vamos a elevar al resultado, que en este caso es 3, vamos a obtener, ¿qué? 2 al cubo. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. ¿No ve? Y es 8. Entonces, esta igualdad es correcta. Logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Por qué? Porque si yo agarro la base, el 2, y lo elevo al cubo, es decir, al 3, voy a obtener 8. ¿No ve? Eso me está diciendo la definición. Este 3 es el resultado del logaritmo en base 2 de 8. ¿Por qué? Porque cumple esta igualdad. ¿No ve? Y podemos tener otros ejemplitos también. Logaritmo en base 3 de 9 dice que es igual a 2. ¿Por qué? Pues si nosotros agarramos la base, en este caso agarro el 3 y lo elevo a este 2, es decir, 3 al cuadrado, voy a obtener 9. Entonces, logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos el 3, lo elevamos al cuadrado, vamos a obtener 9. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ver ejemplos claros de lo que es la definición del logaritmo. Entonces, nosotros ahora, ¿qué vamos a tener de problemas en nuestro estudio de logaritmos? Aquí ya no vamos a tener numeritos, vamos a tener variables y seguramente nos va a pedir hallar alguna cosa con relación a ecuaciones, tanto de logaritmos como de exponenciales, como lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, de la definición tenemos que rescatar los ejemplos para tener claro, ¿no? Entonces, sobre esta definición, dados los ejemplos, avanzamos y vamos a ver qué propiedades vamos a tener en cuanto a lo que son los logaritmos. Bien, antes podemos ver más ejemplitos. Ya, entonces, en esta parte, antes de ver los otros ejemplos, aquí vemos la parte de la escritura en esta parte de la pizarra en función de logaritmos. Y aquí vemos en esta parte de la pizarra en función de exponentes. Ya, entonces aquí estamos viendo logaritmos, aquí estamos viendo exponentes, aquí estamos viendo logaritmos, aquí estamos viendo exponentes. Es decir, teniendo nuestra notación en logaritmos, podemos ir a lo que son los exponentes. Y si nos dan en exponentes, nosotros podemos ir
a la notación en logaritmos, ¿no ve? Entonces, de ambos lados podemos ir a cualquiera de los dos. Como en la definición tengo en términos de logaritmos, lo que es equivalente también en términos con exponentes. Entonces, ahí vemos lo que son logaritmos y exponenciales, que dado ciertas condiciones son equivalentes. Como por ejemplo en estos también. Entonces, aquí tenemos otra serie de ejemplos donde les pueden decir, ¿no? Entonces, teniendo la notación en logaritmos, hallar su notación en exponenciales. ¿Cómo se va a escribir? Como por ejemplo en este ejercicio 1, que dice logaritmo en base 3 de 243 es igual a 5. Entonces, ¿cómo anotamos esto en su forma exponencial? Vemos, ¿no? La definición. Agarramos la base, elevamos al resultado, es decir, agarramos el 3, lo elevamos a la quinta y eso es igual al argumento, ¿no? Entonces, el argumento es igual a, agarramos la base y elevamos al resultado, que está ahí. Lo mismo en este otro. Dice logaritmo en base 1/2 de 1 sobre 64 igual a 6. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos el argumento. ¿El argumento va a ser igual a qué? El argumento va a ser igual a la base elevado al resultado. La base elevado al resultado. Lo propio en este otro. Logaritmo en base 2 de 1/8 igual a menos 3. Entonces, agarramos la base 2, elevamos al resultado a la menos 3 y lo igualamos al argumento. Entonces, 2 elevado a la menos 3 es igual a 1/8 en su forma exponencial. Lo propio aquí, tenemos en su forma logarítmica. Logaritmo de 1 sobre 27 en base 3, igual a 3, dice. Perdón, en base 1/3, igual a 3. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos la base, lo elevamos al resultado y igualamos al argumento. Entonces, si nos dan una expresión en términos de logaritmos, nosotros podemos ver su equivalente en términos de exponentes, es decir, con exponenciales. También nos pueden dar al revés, ¿no ven? Nos pueden dar anotado en su forma exponencial y de ello nosotros deberíamos de determinar también su forma logarítmica. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice n es igual a raíz cuadrada de 2 elevado al cubo. Entonces, ¿qué hacemos? Aquel que está elevado, que tiene potencia, lo agarramos como base de logaritmo. Aquí está, logaritmo en base raíz de 2, ¿de quién? De n, en este caso de n igual a la potencia que estaba elevada, igual a 3. Entonces, si nos dan en esta forma, ¿qué hacemos? Nos fijamos en cuál es el que está elevado a algún exponente, agarramos ese, y su base va a ser la base del logaritmo. Su exponente va a ser el resultado. Y el otro numerito, pues el argumento. En el siguiente ejemplo tenemos 1 sobre 125 igual a 5 a la menos 3. Entonces, agarramos el que está elevado a exponente y es el 5 a la menos 3. Entonces, el 5 va a ser la base de nuestro logaritmo. Entonces, logaritmo en base 5 ¿de quién? De 1 sobre 125 igual a ¿quién? Al exponente, a la menos 3. Lo propio aquí, dice raíz cuadrada de 5 elevado a la cuarta igual a 25. ¿Cómo va a ser su forma logarítmica? Agarramos el que está elevado a exponente y esa base va a ser la base del logaritmo. El logaritmo en base raíz de 5 ¿de quién? De 25 igual a ¿quién? A la potencia, a la 4. ¿No? Lo mismo aquí. Agarramos, tenemos x a la p igual a y. Entonces, ¿qué hacemos para ver su forma logarítmica? Agarramos, nos fijamos en el que está elevado a potencia. Entonces, esa base va a ser nuestra base de logaritmo. Entonces, logaritmo en base x ¿de quién? De y va a ser igual a ¿quién? A la potencia, p.
¿no? Entonces, de esa forma nosotros vemos que podemos manejar tanto la notación logarítmica como la notación exponencial para diferentes expresiones, ya que estas, por definición, son equivalentes, ¿no ve? Como está mostrado en la definición. Entonces, se nos pueden presentar cuando estamos nosotros viendo lo que son logaritmos, desde ecuaciones simples hasta ecuaciones con más complejidad. Entre las ecuaciones más simples que se nos pueden presentar, tenemos aquellas donde tenemos pocos términos, ¿no? en la ecuación. Entonces, cuando nosotros hablamos con logaritmos, estamos viendo con logaritmos, en determinados problemas nos pueden dar, por ejemplo, nos dan el logaritmo y nos pueden dar de datos n y a y hallar b. O nos pueden dar de datos b y a y hallar n. O nos pueden dar de datos b y n y hallar a. Como en estos casos. Por ejemplo, aquí nos está dando el argumento y nos está dando el logaritmo, ¿no? El resultado. Y nos está pidiendo hallar la base. Entonces, en este ejercicio les pide que encontrar el valor de la base A para que esta expresión sea verdadera. ¿No ve? ¿Qué valor le tendremos que poner a la base para que tengamos esta expresión correcta? Entonces, verificamos, pues, ¿no? En estos casos, vamos a utilizar la notación exponencial, Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos el problemita y vemos su equivalente de esta expresión de logaritmo en base a de 216 igual a 3. ¿A qué es igual? Agarramos la base, elevamos al resultado, es decir, al cubo, va a ser igual a 216. De ahí simplemente es despejar o hallar el valor de la variable a, ¿no ves? Sacando raíz cúbica obtenemos el valor de a. En este caso, para este ejercicio, el valor de a igual a 6. ¿No? Entonces vemos que si a veces nos dan en términos de logaritmos y expresarlo en términos de exponenciales hace que el problema se resuelva rápido. Entonces, uno de los ejemplos. Aquí en este ejemplo nos está pidiendo calcular lo que es, o nos está dando la incógnita, la base. En este otro ejemplo nos está dando de incógnita el argumento. ¿No? Nos dice encontrar el valor de m para que el logaritmo en base raíz de 2 de m sea igual a 3. Entonces, en este otro ejemplo estamos viendo que la variable que nos están pidiendo encontrar es el argumento. Y lo mismo, ¿no? Vamos a transformar nuestra notación en logaritmos a exponenciales. Entonces, ¿qué tenemos? Agarramos el problemita, tenemos logaritmo en base raíz de 2 de m es igual a 3. Pero, ¿qué sabemos? Sabemos que esto no es más que es equivalente a agarrar nosotros la base, elevarlo al resultado y tenemos el argumento. Es decir, el argumento va a ser igual a raíz de 2 elevado al cubo. Y ahí ya está, ¿no ves? Esa partecita nomás se necesitaba hacer. Esto es de la definición de equivalencia entre logaritmo y exponencial. Y de ahí ya resuelve, pues, ¿no ves? Raíz cuadrada de 2 elevado al cubo no es más que 2 raíz de 2. Y por tanto, el valor de m para este caso había sido 2 raíz de 2. Entonces, cuando se nos presenta, vean, se nos presenta diferentes problemitas y llevar a su forma exponencial hace que el problemita se resuelva. ¿No ve? Entonces, en este caso, aquí teníamos como incógnita el argumento, pero también se nos puede presentar casos donde la incógnita está en el resultado, en el logaritmo, como en el siguiente ejemplo. Nos dice determinar el valor de x en la expresión logaritmo en base 3 de 1 sobre 729 igual a x. Entonces, nuevamente, agarramos el problemita, agarramos la ecuación
y anotamos en términos de exponentes. Entonces, logaritmo en base 3 de 1 sobre 729 igual a x, ¿cómo se expresa? Agarramos la base. Agarramos el 3, lo elevamos al resultado, a la x, ¿no? 3 elevado a la x va a ser igual al argumento, 1 sobre 729. De ahí, ¿qué tenemos? El número 729 dice que no es más que 3 a la sexta. Entonces, aquí reemplazando en vez de 729, 3 a la sexta, obtenemos esta ecuación, ¿no? 3 a la x va a ser igual a 1 sobre 3 a la sexta. Es decir, que 3 a la x va a ser igual a 3 elevado a la, en este caso el exponente está en el denominador, para que suba al numerador se convierta en negativo, ¿no? Entonces 3 a la x va a ser igual a 3 a la menos 6. Entonces, cuando ustedes tienen, aquí cito, podríamos recalcar esta propiedad. Si nosotros tenemos un determinado número elevado a un exponente, y tenemos el mismo número elevado a otro exponente, dice que de aquí podemos deducir que los exponentes son iguales. Ya, entonces, esta propiedad como importante hay que anotarlo. Y eso es lo que aplica aquí. Esa propiedad es lo que va a aplicar aquí. Y entonces dice, tiene 3 elevado a la x igual a 3 elevado a la menos 6. ¿De dónde deduce que x va a ser igual x va a ser igual a menos 6? Ya utilizando esta propiedad. Tenemos un número elevado a un exponente. El mismo número elevado a otro exponente y esos son iguales siempre que los exponentes son iguales. ¿Ya? Entonces esa propiedad igual más adelante en otros ejercicios vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, como ven, cuando hablamos de logaritmos y de diferentes valores que dentro de ellos nos piden hallar, ese valor puede estar relacionado con la base, puede estar relacionado con el argumento, como en este caso, o con el resultado, con el logaritmo, ¿no? Entonces, podemos ver diferentes casos. Entonces, entre los casos más simples tenemos estos, ¿no? Estos ya son ejemplos de ecuaciones con logaritmos. Y vemos que si nosotros tenemos logaritmos, anotar en su forma exponencial nos facilita para hallar los diferentes datos o resultados que nos están pidiendo. Muy bien. Continuando, tenemos las propiedades que nos van a permitir resolver más rápidamente lo que son ecuaciones más complejas de lo que concierne a lo que son logaritmos y exponenciales. Entonces, entre las propiedades aquí enunciadas tenemos 7 y algunas remarcas para no confundirnos más adelante. Entonces, la propiedad 1 nos dice, si nosotros, nos dice que logaritmo en cualquier base de 1 nos va a dar 0. Entonces, si nosotros nos encontramos con esta expresión, logaritmo en cualquier base de 1, ya directamente vamos a deducir, es 0. Ya, entonces, logaritmo en cualquier base de 1 dice que siempre nos va a dar 0. Segunda propiedad, logaritmo en una determinada base del mismo número, es decir, que la base y el argumento se repiten, son lo mismo, entonces dice que va a ser igual a 1. Logaritmo de la misma base con el mismo argumento, mismo valor, igual a 1. Siguiente propiedad, logaritmo en base b de un número elevado a un exponente. ¿A qué va a ser igual? Dice que este exponente va a bajar. ¿Ve? El exponente baja y el logaritmo en base b de m se queda.
Entonces, en esta propiedad, igual que siempre comúnmente se utiliza, simplemente para recordar, es que si nosotros tenemos logaritmo de algo elevado a una potencia, dice que la potencia va a bajar a multiplicar al logaritmo. Entonces, antes de avanzar, tal vez podemos anotarnos aquí algunos ejemplitos para que no solo esté en términos generales. ¿No? Entonces, aquí podemos anotar cualquier ejemplo, ¿no? Por ejemplo, logaritmo en base 15 de 1. Dice que es igual a 1, perdón, a 0. También, ¿qué tenemos? Logaritmo en base raíz de 7 de 1 es también 0. Ay, está fallando esto. Un ratito, por favor. Está fallando el bolígrafo. Yo creo que ya está. ¿No? Entonces, en cualquier base, el logaritmo de 1 siempre es 0. Logaritmo de misma base con mismo argumento siempre es 1. Por ejemplo, si nosotros tenemos logaritmo en base 2, de 2 es igual a 1. Logaritmo de raíz de 2, perdón, en base raíz de 2, de raíz de 2 es 1. ¿No ves? Siempre esa propiedad. Ahora aquí, logaritmo en base b de un número elevado a un exponente, el exponente baja y se queda el logaritmo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos logaritmo en base 15 de 3 elevado al cuadrado. Entonces, eso no es más que el exponente baja y el logaritmo se queda. ¿No? El logaritmo en base 15 de 3. Después, ¿qué tenemos? La siguiente propiedad dice que el logaritmo, aquí simplemente es una aplicación, es un caso particular de la propiedad 3. ¿Ve? Aquí el exponente, aquí tenemos en radical, ¿no? Este es radical, pero nosotros podemos anotarlo como exponente. Este radical enésimo no es más que m elevado a la 1 sobre n, ¿ve? Y luego baja esto. Entonces, el número 4, la propiedad 4, es un caso particular de la propiedad 3. ¿Por qué? Nuevamente aquí esto, ¿no ve? Vemos que esto no es más que m elevado a la 1 sobre n. Y aplicando esta propiedad 3, tenemos que el exponente baja, ¿ve? 1 sobre n multiplicado por logaritmo en base b de m. Normal. Entonces, el 4 es un caso particular del 3. El 5 dice que tenemos logaritmo en base b de un producto. Entonces, ese logaritmo de este producto podemos expresarlo como suma de logaritmos. Entonces, si nosotros aquí tuviésemos, podemos anotar como ejemplo, a ver, logaritmo en base 2 de x por y. Entonces, eso dice que es logaritmo en base 2 de x más logaritmo en base 2 de y. ¿Ves? Si nosotros en el argumento tenemos un producto, podemos anotar ese logaritmo de ese producto como suma de logaritmos. Ahí está. Y si tenemos una división en el argumento, entonces podemos anotarlo, dice, como resta de logaritmos. Entonces, por ejemplo, aquí si nosotros tuviéramos logaritmo en base 3
de 2 menos x. Entonces dice, perdón, de 2 sobre x. De 2 dividido entre x. Entonces tengo el logaritmo en una determinada base de un cociente de 2 sobre x. Esto dice que no es más que como, podemos anotarlo como resta de logaritmos. Es decir, anotamos logaritmo ya, este logaritmo de este cociente no es más que el logaritmo en base 3 de 2 menos logaritmo en base 3 de x. ¿No ve? Entonces, si nosotros tenemos un cociente en el argumento, podemos anotar ese logaritmo de ese cociente como resta de logaritmos. Y también tenemos una nueva notación de logaritmo natural, dice. Logaritmo natural de un número no es más que el logaritmo en base e de ese número. ¿Y quién es e? El e es este numerito, ya es un número irracional que es bien importante en algunos estudios, ya. Sin embargo, aquí solamente necesitamos saber su propiedad que lo relaciona con lo que son los logaritmos naturales. Entonces dice que el logaritmo en base e de un número no es más que el logaritmo natural de ese número. ¿Ya? Entonces este ln es logaritmo natural. Y de aquí, ¿qué podemos deducir también? De esta propiedad tenemos lo siguiente. El logaritmo en base e. Si nosotros tomamos en vez de m el número e, ¿qué sabemos? Sabemos que logaritmo de misma base con mismo argumento nos da 1. ¿Ven? Logaritmo en base e de e nos da 1. Pero, ¿qué sabemos por otro lado? Que el logaritmo en base e de e no es más que logaritmo natural de e. Entonces, de estos dos deducimos que logaritmo natural de e es 1. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos topemos con logaritmo natural de e, es 1. Logaritmo natural. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de e no es más que el logaritmo en base e de e. Y logaritmos con misma base y mismo argumento vale 1. Ahora bien, debemos de tener en cuenta las siguientes observaciones. A veces por confusión podemos utilizar mal algunas propiedades que hemos aprendido. Y los más comunes que ocurre son la confusión entre las propiedades, utilizando las propiedades 5 y 6. ¿Ya? Entonces, recordemos siempre, cuando tenemos logaritmos de productos, podemos anotarlos como suma. Logaritmos de productos como suma. Logaritmos de cocientes como resta de logaritmos. ¿Ya? Y no así lo siguiente. Logaritmos de sumas, que en su argumento tenga sumas, no se va a descomponer como suma de logaritmos. ¿Ya? Entonces, por eso aquí hace esa aclaración. Logaritmo de una suma no es la suma de los logaritmos. Entonces, tal vez en algunos problemas nos topemos con expresiones así, logaritmos de sumas, pero no vamos a decir que ese logaritmo de suma va a ser suma de logaritmos, ¿no? Entonces, por eso hace esa aclaración, para no confundir, para no aplicar mal lo que tenemos de propiedades. Lo mismo pasa cuando a veces tenemos cocientes y tenemos logaritmo de cociente. Logaritmo de cociente, ya hemos visto, logaritmo de cociente resta de logaritmos y no así la división
de logaritmos. ¿No ve? Entonces, si tenemos cocientes, logaritmos de cocientes, eso es logaritmos de restas, tanto del numerador como del denominador. Lo que no debemos hacer es que si nosotros tenemos un logaritmo de un cociente, hacer ese cociente como si fuera cociente de logaritmos. ¿No ve? Eso también está errado. Después, ¿qué otras cosas tal vez se puede confundir? A veces se nos presenta lo siguiente. ¿No ven? No sé, se nos puede presentar el siguiente caso. Tenemos logaritmo de una resta ya también. M menos N. Y a veces nos intentamos recordar, logaritmo de resta. E intentamos anotar como si fuera cociente. Entonces, esto tampoco es, ¿no? Logaritmo en base b de m sobre logaritmo en base b de n. Tampoco, ¿no? Está mal. Tenemos que tener bien en claro las propiedades para que después podamos utilizarlas correctamente, ¿no? Entonces, estos casos nos tienen que alarmar para no incurrir en estas cosas que están erradas, ¿no? Entonces, básicamente cuando fallamos o cuando estamos errando es utilizando estas dos propiedades. Entonces, tenemos que tener siempre claro que logaritmo de una multiplicación, es decir, multiplicación en el argumento, va a ser equivalente a suma de logaritmos de esos que se están multiplicando. Logaritmo de un cociente va a ser equivalente a resta de logaritmos tanto del numerador como del denominador. Eso nomás. Las otras cosas que se puedan confundir, ya descártenlo, solo recuerden estas dos y obviamente las propiedades anteriores también. Ahora, para estas propiedades, si ustedes quieren ver de que por qué siempre que el logaritmo en cualquier base de 1 me sale 0, su demostración pueden encontrarlo en el texto. Ya todas estas propiedades están demostradas. ¿De dónde sale? ¿Por qué siempre tiene que ser así? ¿Acaso no puede ser otro número? O si desconfían o algo, entonces su demostración de que por qué estas propiedades están aquí como verdaderas están en el texto. Ya, por ejemplo, aquí en la propiedad 1 tenemos logaritmo en cualquier base de 1 es igual a 0. Entonces, ¿qué debería de cumplirse aquí para que esto sea verdad? Tendríamos que tener b elevado a la 0 va a ser 1, ¿verdad? Y es verdad, b elevado a la 0 da 1. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda, chicos? Inge, y si la base tiene exponente, ¿dónde va eso? Si la base tiene exponente, Sí. lo anotas nomás, pues, normal, utilizando la definición. Aquí en la base, aquí no nos restringe de que no tenga exponente, nada. Pero ¿en dónde va a reflejarse eso? En esta parte, ¿no ve? Por ejemplo, aquí, digamos, si nosotros podemos darnos tal vez un ejemplito para ver. Digamos, tenemos logaritmo en base, no sé, aquí puedes ponerlo 2 al cubo de 3. Bueno, ahorita no sabemos el resultado, pero podemos anotarlo como X. Entonces, en su equivalente en exponentes, ¿a qué sería igual? Agarramos la base, elevamos al resultado, y eso tiene que darnos el valor del argumento. ¿Y esto en qué se convierte? Se convierte en 2 elevado a ¿quién? En este caso, exponente tenemos multiplicación, ¿no ve? Potencia de potencia es multiplicación. Entonces, en este caso tenemos 3x igual a 3.
¿no? Y de ahí, más adelante ya vamos a ver cómo vamos a resolver ecuaciones donde no podemos verlo a simple vista, el despeje de la variable. Bueno, gracias, Inge. Inge también va abajo, el 3. Claro, si ustedes, podemos, a ver, a modo de ejemplo, lo resolveremos nomás ya esto. Podemos aquí ver en esta expresión, así anotado, así como en exponenciales, vemos que no podemos resolver, ¿verdad? Si es que nos encontráramos así. Aplicando logaritmos, vamos a resolverlo, pero vamos a llegar a esto. ¿No? Vamos a llegar a esto y vamos a obtener el valor de x, si es que quisiéramos hallar el valor de x. Entonces, en este caso, solamente para ver que sí podemos tomar exponentes en la base, podemos considerar este ejemplo. ¿No ves? Sin embargo, si nosotros hallaríamos el valor de x, aquí ya está, en la primera parte, calculado. ¿No? Entonces meten en la calculadora y pueden hallar el valor de x. Entonces, no sé si se dan cuenta que aquí el exponente, si aquí aparece el exponente, perdón, si en la base tienen un exponente, ese exponente, ¿dónde está yendo? Está yendo a multiplicar a este a. ¿Ve? El cito tal vez se puede rescatar de esta parte. Si aquí tenemos un exponente, ese exponente está yendo a multiplicar al a. Es decir, si aquí tienen un exponente, ese exponente pueden sacarlo y ponerlo a multiplicar al a. ¿No ve? Es una nueva propiedad, es otra de las propiedades. Si aquí tenemos un exponente, podemos sacar ese exponente multiplicando a este a por ese exponente. Esto. Bien. Entonces, para la parte de la aplicación de las diferentes propiedades que se ha enunciado, vamos a ver algunos ejemplitos que también están en su texto. Ya, entonces, para la aplicación, ¿qué nos dice? Al logaritmo de una expresión algebraica, el logaritmo de una expresión algebraica se representa de forma distinta mediante sus propiedades, o viceversa. Una expresión que contiene varios logaritmos se transforma en otra que contenga un solo argumento. Entonces, las diferentes propiedades de logaritmos nos van a permitir a nosotros tener nuevas expresiones, de expresiones que nos han dado. Ya, por ejemplo, nos dice que si nosotros vamos a tener un solo logaritmo, entonces, utilizando las propiedades, podemos expresar ese logaritmo en varias expresiones, en varios logaritmos, como por ejemplo el siguiente. Dice, nosotros tenemos la expresión logaritmo en base 2 de 3 por x a la cuarta raíz de y. Entonces, desarrollar esta expresión. Entonces, vemos primerito, para desarrollar esta expresión, qué propiedades podemos utilizar. Primero, nos enfocamos en lo que es el argumento. En este caso, ¿no ve? Tenemos el argumento, es un producto de diferentes términos. Se está multiplicando tanto el 3, se está multiplicando por x a la cuarta y se está multiplicando por raíz de y. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que si nosotros tenemos multiplicaciones en el argumento, podemos expresar ese logaritmo como suma de logaritmos. ¿No ve? En la propiedad 5 nos decía eso. Entonces, si nosotros tenemos logaritmo de este producto, podemos desglosarlo. ¿Cómo? Agarramos cada uno de los que se está multiplicando. Entonces, agarramos el 3 y le sacamos logaritmo. ¿No ve? Logaritmo en base 2 de 3. ¿Más quién? El segundo que se está multiplicando es x a la cuarta. Entonces, vamos a tener logaritmo en base 2 de x a la cuarta. ¿Más quién? El tercero que se está multiplicando en el argumento, que sería raíz de y. Entonces, tenemos más logaritmo en base 2 de raíz de y. Pero como aquí nos está diciendo desarrollar, nos está pidiendo hallar más cosas. ¿No ve? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos exponente. ¿No ve? Esto es exponente.
Esto también es exponente, pero también tenemos directamente la propiedad 4, ¿no? En la propiedad 4 ya nos trabaja con radicales. Sin embargo, la 3 ya hemos dicho que podemos utilizar siempre, porque raíz de y no es más que y a la 1/2. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aplicando las propiedades de que el exponente puede salir como producto a multiplicar al logaritmo. Tenemos lo siguiente, ¿no? Todo esto va a ser igual a ¿qué? El logaritmo en base 2 de 3 nada más el exponente. El 4 baja a multiplicar y tenemos como restante el logaritmo en base 2 de x. Lo propio aquí, logaritmo en base 2 de raíz de y no es más que el exponente que tenía aquí, que sería 1/2 baja, ¿no? 1/2 logaritmo de base 2 de y, ¿no? Y aplicando, como vemos aquí, hemos desarrollado este logaritmo que solamente tenía una expresión, un logaritmo, se ha desarrollado en suma de logaritmos. Simplemente aplicando lo que son las propiedades. Entonces, con relación a lo que son las propiedades, tenemos también los siguientes dos ejemplitos. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice desarrollar en su forma más simple la expresión tal. Entonces, en esta expresión nos está dando lo que son exponentes, restas dentro y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Primero dice, vamos a aplicar la propiedad número 4. Entonces ya nos recordamos, ¿no? La propiedad 4 y hemos dicho que incluso es una particular de la propiedad 3, que es la de los exponentes. Entonces, ¿qué hemos dicho? El exponente es como estaría elevado a la 1/4, ¿no ve? Entonces tendríamos como logaritmo en base y de x menos 5 al cubo, todo elevado a la 1/4. Entonces el 1/4 baja y nos queda logaritmo en base y de x menos 5 al cubo. Después, ¿qué tenemos? Nuevamente, ¿no? Nuevamente aquí tenemos logaritmo en base y de x menos 5 elevado a una potencia. Entonces la potencia nuevamente podemos hacer que baje como producto. En este caso tendríamos 1/4 multiplicado por ¿quién? Por 3, el exponente, logaritmo en base y de x menos 5, ¿no? Y ya de ahí solamente multiplicación de números, 3/4 por logaritmo en base y de x menos 5. Entonces aquí netamente se han aplicado las propiedades de que el exponente puede bajar a multiplicar al logaritmo. En el siguiente, ¿qué se tiene? Desarrollar la expresión logaritmo en base a de este cociente. Entonces, como vemos, tenemos como argumento un cociente. Entonces, aplicamos la propiedad que nos dice que si nosotros tenemos en el argumento un cociente, podemos anotarlo como resta de logaritmos. Entonces, tenemos logaritmo de ese cociente, no es más que el logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Pero vemos que en el logaritmo del numerador tenemos una potencia. Entonces, esa potencia puede bajar a multiplicar al logaritmo. Entonces, tenemos 3 logaritmos en base a de x más y. ¿Menos quién? Lo mismo para esta parte, tenemos un exponente. Ese exponente puede bajar a multiplicar al logaritmo. Entonces, tenemos 2 logaritmos en base a de x menos y. ¿No? Simplemente aquí también aplicando la propiedad de logaritmo de cociente y logaritmo y exponentes en el logaritmo. En el siguiente ejemplo nos dice escribir como logaritmo la siguiente expresión, es decir, como un solo logaritmo escribir esta suma resta de logaritmos. Entonces, ¿qué tenemos? Podemos agruparlo como queramos. Aquí podemos agrupar primero este logaritmo de x más logaritmo de y luego restar logaritmo de z. O al revés, ¿no ve? Podemos agrupar logaritmo de y menos logaritmo de z en uno y hacer luego con esta otra suma
este logaritmo, el resultado tendría que salir el mismo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tiene? Primero va a agrupa de esta manera, ¿no? Agrupa así. Aquí tiene el logaritmo de x más logaritmo de y menos logaritmo de z. Entonces, ¿qué tenemos? Logaritmo de x más logaritmo de y, suma de logaritmos, podemos expresarlo como logaritmo de producto en el argumento. ¿No ven? Entonces, aquí tenemos logaritmo de x por y, menos logaritmo de z, no he hecho nada. Luego aquí tenemos resta de logaritmos. Esa resta de logaritmos podemos expresarlo como logaritmo de un cociente. Aquí tenemos la resta de logaritmos, podemos expresarlo como logaritmo de un cociente. ¿De qué cociente? En el numerador, el que tiene signo positivo, x más y, y en el denominador, el que tiene signo negativo, en este caso z. Aquí una aclaración, cuando nosotros anotamos nomás logaritmo sin enunciar la base, estamos hablando del logaritmo en base 10. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven solamente logaritmo, quiere decir que estamos hallando, calculando, viendo logaritmo en base 10. Bien, entonces eso de la parte de las propiedades, aplicación de las propiedades, ¿no? Aquí estamos aplicando lo que es el logaritmo de productos y el logaritmo de cocientes. Bien, en el siguiente ejercicio, ¿qué nos dice? Expresar como logaritmo esta expresión, ¿no? X menos 3 más 2 tercios logaritmo natural de X menos 2 menos 1 tercio logaritmo natural de X más 1. Ahora bien, aquí cuando ustedes vean expresiones así, donde están involucrados logaritmos, por ejemplo, aquí tienen que este tiene logaritmo, pero aquí no tiene. ¿Ven? No hay logaritmo. Entonces, siempre que ustedes no tengan logaritmo, multipliquen a esa expresión por logaritmo, o sea, agarren esta expresión y esta expresión lo pueden multiplicar por 1 y sigue siendo la expresión. ¿Ya? Entonces, dependiendo de si están trabajando con logaritmo natural o si están trabajando con log o logaritmo, van a utilizar una de estas dos. Si están trabajando con logaritmo natural, este 1 lo van a reemplazar por logaritmo natural de e, porque saben que el logaritmo natural de e vale 1. Si están trabajando con logaritmo, van a hacer lo siguiente. Logaritmo, dependiendo en qué base van a estar trabajando, digamos en una base determinada b, lo van a multiplicar por eso. Por logaritmo, dependiendo a qué base estén trabajando. Si están trabajando, si aquí ven logaritmos en base 2, entonces lo van a multiplicar por logaritmo en base 2 de 2, porque saben que eso va a ser 1. Entonces, si yo multiplico a este número al x menos 3 por 1, no estoy haciendo nada. Sigue siendo x menos 3. Pero este 1 yo sé que vale logaritmo natural de e, porque el logaritmo natural de e vale 1. Entonces, eso es lo que hace en esta parte. ¿Ya? Entonces, aquí no podemos manipular nada de inicio, porque este x menos 3 no tiene términos en logaritmos naturales. Entonces, agarramos ese... Aquí está, agarramos ese y lo vamos a multiplicar por logaritmo natural de e. Ahí ya tenemos todos los términos en términos de logaritmos naturales. Ya aquí cito falta, ¿no? Se lo han comido una partecita. Aquí. 1 tercio logaritmo natural de x más 1. Entonces aquí es logaritmo natural. No me falta esa partecita. Entonces ahí ya tiene todos sus términos en términos de logaritmos naturales en este caso. Y ya pues de ahí utilizamos nomás ya las propiedades. Aquí nos está diciendo expresar como un logaritmo nomás. Entonces vamos a intentar utilizar las propiedades para tener en términos de solo un logaritmo de algo, logaritmo natural de algo. Entonces, ¿qué tenemos en esta primera parte?
esta primera parte tenemos multiplicación de un término por logaritmo natural Sabemos que el que multiplica a un logaritmo o logaritmo natural, podemos llevarlo a la potencia. ¿Ve? Podemos anotar este que se está multiplicando a este logaritmo natural como potencia. ¿Cómo? Logaritmo natural de e elevado a este número. ¿No ve? Porque sabemos que si este lo bajamos abajo, vamos a tener esta expresión. Y no hemos hecho nada, está bien, solo hemos utilizado la propiedad de que si nosotros tenemos exponente en el argumento, podemos bajar, y entonces como podemos bajar, también podemos subirlo como exponente. Después, aquí tenemos lo propio, misma propiedad para utilizar. ¿Ve? Aquí tenemos multiplicación de un número por logaritmo natural. Ese número puede ir a expresarse como potencia dentro del argumento. Entonces tenemos logaritmo natural de x menos 2 elevado a ¿quién? A la 2/3. Menos ¿quién? Menos logaritmo natural de ¿quién? Este 1/3 puede expresarse como potencia en el argumento. ¿Ve? Aquí está. Logaritmo natural de x más 1 elevado a ¿quién? A la 1/3. Listo. Ahí ya tenemos todo en términos de logaritmo natural y podemos aplicar las propiedades de nosotros tener multiplicaciones, divisiones en el cociente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ha hecho? Primero, ha hecho esta agrupación. Ha agrupado voy a agrupar con este derecho. Aquí tenemos suma de logaritmos. Esta suma de logaritmos no es más que un logaritmo natural con multiplicación de sus argumentos. Entonces aquí está el logaritmo natural en inicio, ¿no? Tendría en el numerador logaritmo natural de ¿quién? De podemos hacerlo el paso previo a este, ¿ya? Porque aquí directamente lo he hecho. Entonces, un paso previo a este es ¿quién? ¿Este quién es? Este no es más que el logaritmo natural de ¿quién? Podemos ordenarlo ya como esto para no tener que anotar otra vez. Logaritmo natural de la multiplicación de los argumentos. En este caso, logaritmo natural de x menos 2 a la 2/3 multiplicado por e elevado a la x menos 3. Entonces, logaritmo de todo eso. Y tenemos logaritmo de todo eso menos logaritmo natural de todo eso menos logaritmo natural de x más 1 a la 1/3. Aquí tenemos una resta de logaritmos naturales. Entonces, eso se convierte en un logaritmo natural de la división de sus argumentos. En este caso, aquí está, ¿el logaritmo natural de quién? División de sus argumentos. El que tiene positivo es este. Entonces va al numerador. X menos 2 elevado a la 2/3 multiplicado por e a la x menos 3. ¿Sobre quién? Sobre el que tiene el negativo. En este caso, sobre x más 1 a la 1/3. Y ya para esta otra parte simplemente está anotando este como radical, ¿no? O sea, lo está poniendo todo en radical cúbico, el numerador, y el denominador ya está. Y simplemente lo agrupa, ¿no? Tanto el numerador como denominador en un radical cúbico. Sin embargo, como en el problema pedía solo expresar como un logaritmo, se lo podía haber dejado aquí. ¿Ya? Pero también pueden hacer los siguientes pasos, como en este caso. Y finalmente, anotar el resultado, ¿no? Entonces, toda la expresión inicial había sido igual a este logaritmo natural de estos términos, ¿no? De este radical cúbico de ese cociente. Entonces, eso, ¿no? Se nos pueden presentar ese tipo de problemitas. Y vuelvo a recalcar, lo que de aquí tenemos que rescatar de este ejercicio es cuando nosotros estamos viendo en nuestro ejercicio todo en términos de logaritmos o logaritmos naturales
y vemos que alguno de ellos no está en términos de logaritmos o logaritmos naturales, entonces agarramos ese y lo vamos a multiplicar dependiendo. En este caso lo hemos multiplicado por logaritmo natural de e. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con logaritmos naturales. En el caso de que hubiésemos estado trabajando en vez de logaritmo natural aquí, ¿qué tal si hubiera sido logaritmo en base 5? Y aquí logaritmo en base 5. Entonces aquí, como este no tiene nada de logaritmos, lo vamos a multiplicar este por logaritmo en base 5 de 5. ¿Por qué? Porque sabemos que logaritmo natural de es igual a 1. Logaritmo natural en base b y sobre un argumento b también vale 1. Y al hacer esa multiplicación es que no estamos haciendo nada, estamos multiplicando por 1, pero eso nos ayuda a poder realizar y a utilizar diferentes propiedades. Ya, entonces de aquí ya les he dicho rescatar esto. Inge, una pregunta. ¿Sí? Me perdí en la parte del logaritmo natural con argumento todo en raíz cúbica en el número Euler. ¿De dónde ha salido el 3? ¿Este? No, ya está dentro del número Euler. No, eso, el 3. Ya. Entonces aquí, si tú te fijas, los exponentes, aquí no tienes un tercio. Aquí tienes un tercio multiplicado por 2, que es 2 tercios. Aquí no tienes nada de un tercio para que tú puedas sacar el exponente afuera, el un tercio, para que se convierta en raíz. Es decir, esto, para que tú puedas factorizar el exponente un tercio, no tienes en esta parte. Aquí en esta parte no tienes el exponente un tercio. Pero ¿cómo puedes anotar un tercio ahí? Entonces, ¿qué haces? Este no es más que e elevado a la 1/3 por 3 y multiplicado por x menos 3. ¿No ve? Ahí vas a tener un tercio. Ese un tercio para que tú puedas tipo factorizar el exponente, ¿no ve? Porque factorizamos el exponente para sacarlo, para anotarlo todo en términos de un solo exponente. Entonces es como que factorizas el un tercio aquí, factorizas el un tercio aquí, ¿y qué te va a quedar dentro? X menos 2 elevado al cuadrado, porque el un tercio aquí se ha salido, multiplicado por ¿quién? E elevado a ¿quién? A la 3x menos 3. ¿Por qué? Porque este un tercio se ha ido como, tipo como factorizarlo. ¿Ve? De ahí es lo que ha aparecido este 3. En cambio, en el Bueno, gracias. denominador, el un tercio se ha salido nomás. ¿Ve? Porque ya hemos dicho, raíz cúbica no es más que, digamos, de a, no es más que a elevado a la un tercio. Entonces, en el exponente toditos tendrían que tener un tercio para nosotros poder anotar dentro como producto. Está bien, gracias, Inge. De nada. Bien. Continuamos entonces. Entonces aquí ya hemos visto toda la aplicación de lo que son las propiedades de logaritmos y más antecitos ya hemos hecho ejemplitos de ecuaciones con logaritmos. ¿No ven esta parte? Aquí cuando nos pedían hallar tal valor, tanto del argumento como de la base, como del logaritmo, para tener igualdades. ¿No ven? Entonces, esos ya eran ejemplos de ecuaciones con logaritmos. Pero se nos pueden presentar, como les he dicho, más casos, ¿no? Más complejos. Entonces, entramos a esta parte ya de lleno, que son ecuaciones logarítmicas. Entonces dice, en estas ecuaciones, las incógnitas se encuentran afectadas por logaritmos. La solución se obtiene al aplicar las propiedades y la definición de logaritmos. Y entonces, para un modo a modo de recapitular, podemos enunciar algunos ejemplitos básicos.
Por ejemplo, ya hemos dicho, ¿no? Se nos puede presentar la incógnita en el resultado. Por ejemplo, si nos pueden dar un problema de ecuaciones con logaritmos de la siguiente manera. Tenemos logaritmo en base 2 de 16 igual a x. Calcular el valor de x. Entonces, nosotros aquí directamente podemos meterlo a la calculadora. Sí, podemos. Pero si es que no contáramos con calculadora, podemos utilizar su notación en exponencial, en este caso. ¿Qué sabemos de esta notación? Logaritmo de 16 en base 2 igual a x. ¿Qué hemos dicho? Siempre agarramos la base, elevamos al resultado y eso nos tiene que dar el argumento. Agarramos la base, agarramos lo elevamos al resultado y eso tiene que ser igual al argumento. De aquí, ¿qué tenemos? Tenemos 2 a la x igual a ¿quién? 16, ¿podemos expresarlo como potencias de 2? Sí, entonces cuando se nos presenta que podemos expresar como potencias de 2, en este caso como potencia de una base igual a esta, lo expresamos. En este caso tenemos 2 a la cuarta. ¿Ven? Y esto no es más que qué valor debe de tomar x, como ya hemos visto. Si tenemos un número elevado a una base igualado al mismo número elevado a otra base, simplemente igualamos exponentes. En este caso tendríamos x igual a 4. Entonces, esto es un ejemplo sencillito de ecuaciones que implican logaritmos. Entonces, no se nos puede presentar solamente así, ¿no ve? Un xcitos, nada. Se nos puede presentar, por ejemplo, también como el siguiente. A ver, este. Logaritmo en base 7 de 343 igual a x más 2. Entonces, aquí nos pide igual calcular cuánto vale x. Entonces, podemos ir nuevamente a la notación exponencial. Yendo a la notación exponencial, ¿a qué sería igual esto? Agarramos la base, elevamos al resultado y lo igualamos al argumento, 343. En este caso tenemos 7 elevado a la x más 2 igual a 343. 343 no es más que ¿cuánto es en potencias de 7? 7 al cubo. 7 al cubo, ¿no? 7 al cubo. Entonces aquí lo mismo, ¿no ve? Misma propiedad que hemos utilizado aquí arriba. Tenemos misma base, exponentes diferentes. Entonces se deduce que los exponentes tienen que ser iguales. Igual a 3, de donde obtenemos x igual a 1 en este caso. ¿No ve? Entonces se nos puede presentar esos casos. Y estos son solo ejemplitos sencillitos, ¿no? Entonces la incógnita puede estar tanto en el argumento, puede estar en la base, puede estar, como en estos ejemplos, en el resultado. Entonces, dependiendo a cuál sea más fácil tal vez llevar a la forma exponencial o aplicar directamente propiedades de logaritmos para hallar la solución, es de acuerdo al análisis, ¿no? De cada ejercicio. En estos casos, para estos problemitas, vemos que expresarlo en su forma exponencial nos ha ayudado o nos ha servido, ¿no? Para resolver rápidamente el ejercicio. Entonces, como les digo, la variable puede estar tanto en el argumento, en la base o en el resultado, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplitos. Aquí tenemos que la incógnita, en este caso, está en el argumento. ¿Ve? Entonces, nos dice hallar el valor de x en esta ecuación. Entonces, en la ecuación logaritmo en base 5 de 2x más 1 igual a 2. Entonces, utilizamos su forma exponencial.
en este caso, utilizando su forma exponencial que tenemos. Agarramos la base, elevamos el exponente, 5 al cuadrado, y eso tiene que ser igual al argumento, en este caso 2x más 1. De ahí ya simplemente tienen una ecuación lineal con una incógnita y simplemente el despeje de la incógnita. ¿Ve? Entonces, en este tipo de ecuaciones, también vemos que nos está sirviendo llevarlo a su forma exponencial y resolver, ¿no? De aquí a aquí, para resolver, ustedes ya conocen muy bien, solamente es una ecuación de primer grado con una incógnita. Despejan la incógnita y obtienen el resultado. Aquí les pide hallar los valores de x para los que esta ecuación sea válida, ¿no? Para que se cumpla esta igualdad. Entonces, ¿qué es lo primero que se ve aquí? Lo primero, estamos viendo suma de logaritmos, ¿no? Tienen misma base, 10 sí, tienen misma base, y aplica, ¿no? Lo que es la propiedad de que si nosotros tenemos un producto en el argumento, entonces es de un logaritmo, entonces tenemos suma de logaritmos. Entonces utiliza eso, ¿no? En esta parte, logaritmo de x más 2 más logaritmo de x menos 1 no es más que logaritmo del producto de esos argumentos, ¿no? En este caso, tal vez sería conveniente siempre poner todo entre otro paréntesis, ¿no? Porque a veces nos podemos confundir que esta multiplicación, la segunda multiplicación, esté fuera del logaritmo, ¿no? Entonces ahí tenemos logaritmo de ese producto. ¿Igual a quién? Igual a 1. ¿No? Entonces, en este caso, ustedes me pueden decir aquí, tengo aquí todo en términos de logaritmos, y usted me ha dicho que deberíamos de siempre llevar todo a tener en logaritmos. Claro, pueden utilizar y en esta parte es lo que internamente utiliza, ¿no? Este 1, ¿cómo podemos expresarlo nosotros? Como logaritmo en base 10 de 10. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Internamente eso es lo que hace, ¿ya? Este 1 no es más que logaritmo en base 10 de 10. Y aquí, en esta parte, esto ya sabemos que es logaritmo en base 10 de 10. Después de hacer este producto, aquí tenemos x más 2, x menos 1, eso no es más que desarrollando x cuadrado más x menos 2. Entonces, tenemos logaritmo de x cuadrado más x menos 2 igual a logaritmo de 10. ¿No habíamos dicho que si no anotamos este 10, de hecho, si no anotamos aquí nada, quiere decir que está en base 10. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos logaritmo en base 10 de un argumento, igual a logaritmo en base 10 de 10. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que los argumentos deben de ser iguales, es decir, x cuadrado más x menos 2 tiene que ser igual a 10. Aquí está. X cuadrado más x menos 2 igual a 10. Entonces, ¿esto es igual a qué? X cuadrado más x menos 2, lo que está sumando en el otro lado a restar, y ahí aparece una ecuación de segundo grado, factoriza la ecuación de segundo grado y obtiene dos posibles resultados para la variable x. ¿No ven? En este caso tiene los posibles resultados x igual a menos 4 y x igual a 3. Pero verificamos siempre los resultados también en estos casos. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho en la definición, nos hemos tomado logaritmos que tienen que cumplir que el argumento sea positivo, ¿no? Un real positivo. Entonces, nosotros aquí, cuando hemos encontrado estos dos valores, x menos 4 y x3, tendríamos que verificar
para que los argumentos de estos dos sean positivos. En este caso, si ustedes reemplazan el x igual a menos 4, aquí van a obtener logaritmo de ¿quién? Menos 4 más 2. Menos 4 más 2 va a ser menos 2, entonces no sirve. Si reemplazan x igual a 3, entonces aquí van a tener 3 más 2, 5 positivo. ¿Ves? Si reemplazan x igual a menos 4 aquí, en este logaritmo, que van a tener menos 4 menos 1, que es menos 5, que es un número negativo, que tampoco sirve. Si reemplazan el 3, van a tener 3 menos 1, que sería 2 positivo, entonces van a poder calcular, ¿no? Entonces, en este caso, descartamos el x igual a menos 4 porque nos está generando argumentos dentro del logaritmo, argumentos de los logaritmos negativos. Por tanto, nos quedamos con aquel que nos genere argumentos de logaritmo positivos. En este caso, nos quedamos con x igual a 3. Inge, pero reemplazando ambos dan 10. Aquí en esta ecuación, ¿no ven? No, en logaritmo con argumento de x más 2 por x menos 1. Si reemplazamos menos 4 da 10 y si reemplazamos 3 también da 10 y logaritmo en base de 10 con argumento de 10 es 1. Las dos están correctas. Bien, aquí tú me estás diciendo que el logaritmo de menos 2 estás calculando. Si yo lo reemplacé en cuando lo unimos, la suma en multiplicación lo convertimos. Aquí. Exacto, ahí. Ahí reemplazando el x con menos 4 y da 10. Y si reemplazamos el 3 también da 10. Sí, puede que, sí, en sí daría, pero tú no tienes que reemplazar aquí porque aquí ya has utilizado propiedades, ya has desglosado esta parte. ¿Ya? Porque aquí, claramente, si tú multiplicas todo esto, aquí vas a tener x al cuadrado. Aquí este x al cuadrado ya va a hacer que este menos 4 se va a convertir en un positivo más grande que estos otros. Y vas a tener un número positivo. Entonces, estás calculando el logaritmo de este positivo. Y sí, te va a salir. Si tú reemplazas estos valores aquí o aquí, te va a salir el resultado válido para menos 4 y para 3. Pero no tienes que reemplazarlos aquí, tienes que reemplazar en la ecuación inicial. Si tú reemplazas en la ecuación inicial, vas a tener logaritmos de negativos y no te va a salir. Ya, entonces, estos números que les sale, los resultados, tienen que ir a verificarlos en la ecuación principal. ¿Ya? Entonces, eso. Cuando hayan los resultados, reemplazan en la ecuación principal. Si tiene sentido, entonces agarran los dos. En este caso ya hemos visto que en el menos 4 vamos a tener problemas, vamos a tener logaritmos de negativos, lo cual no está contemplado. Entonces, descartamos el x igual a menos 4 y nos quedamos con el x igual a 3. Bien, tenemos este otro ejercicio, este otro ejemplo, donde nos dice resolver esta ecuación en términos de logaritmos, ¿no? Logaritmo en base 3 de 4x menos 5 igual al logaritmo en base 3 de 2x más 1. Entonces, aquí pueden optar, ¿no? También directamente por el camino de igualar los argumentos. Pueden hacerlo, sí pueden. Aquí está utilizando lo que son las propiedades de logaritmos. ¿Ya? Entonces, utilizando propiedades de logaritmos, ¿qué tiene? Empezamos por esta igualdad. Tenemos esta igualdad, entonces, ¿a qué es igual esa igualdad? ¿Cómo podemos utilizar las propiedades de logaritmos? Entonces, agarramos esta igualdad, lo que está sumando de un lado al otro lado va a ir a restar, y ya tenemos resta de logaritmos, igualado a 0. Resta de logaritmos no es más que cociente en el argumento. Logaritmo en base 3 de ese cociente. Y
utilizando propiedades de logaritmos, no es más que agarramos la base, 3, elevamos al resultado, 0, y lo igualamos al argumento, ¿no? En este caso, tenemos eso. Después, ¿qué tenemos? El argumento va a ser igual a 1 en este caso, ¿no? El argumento va a ser igual a 1, de donde vamos a tener 4x menos 5, lo que está dividiendo va a ir a multiplicar y ya tenemos una ecuación de una incógnita de primer grado, simplemente de ahí sería el despeje. ¿No ven? Entonces, aquí vean que utilizando las propiedades sale el mismo resultado que nosotros podríamos utilizar la igualación de los argumentos directamente. ¿No ve? Aquí, igualando los argumentos, tendríamos directamente esta parte. ¿No ve? 4x menos 5 igual a 2x más 1. Igual nos va a llevar al mismo resultado. Bien, este último ejemplo, que es de logaritmos naturales, tiene el logaritmo natural de x más 5 igual a 2 más logaritmo natural de x. ¿No? Entonces aquí, ¿qué es lo que hace? Utiliza, ¿no?, también las propiedades de lo que son los logaritmos. En este caso, agrupa, ¿no?, lo que tiene que ver con logaritmos y tiene una resta de logaritmos naturales. Esa resta de logaritmos naturales no es más que el logaritmo natural de la división del cociente de sus argumentos. En este caso, x más 5 sobre x igual a 2. Después, ¿qué tiene aquí? Aquí aplica lo siguiente, ¿no? En este paso previo, ¿qué estaría? Este 2 no es más que ¿qué? O bueno, directamente lo puede aplicar. Aquí tiene el logaritmo natural de x más 5 sobre x. Pero este logaritmo natural de x más 5 sobre x, ¿a qué es igual? Es igual al logaritmo en base e de x más 5 sobre x. ¿No? Entonces ahí, ¿qué es lo que hace? Simplemente la definición equivalente en exponenciales. ¿Lo ven? Ahí agarra la base, el e, lo eleva al resultado, al cuadrado, y lo iguala al argumento. ¿No? Entonces tendría e al cuadrado igual a x más 5. De ahí, ¿qué hace? De ahí obtiene una ecuación lineal en términos de x de primer grado, ¿no? Una ecuación de una incógnita de primer grado. Y simplemente hace el despeje de la variable, ¿no? El despeje de la variable x. Entonces, una vez que llega aquí, ya es fácil, ¿no ve? Obtiene una ecuación de primer grado con una incógnita. De ahí solamente es despejar la incógnita. ¿Ya? Entonces, igual aquí, en estos casos, podemos utilizar convirtiendo este 2 a términos de logaritmos. Por ejemplo, este 2 lo podemos multiplicar por logaritmo natural de e. Ya, igual va a salir el resultado. Entonces, solamente para que vean que sale el mismo resultado, vamos a hacer esta partecita para culminar esta sesión, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Yo les he dicho, ¿no ve? Cuando tenemos en términos de, algunos términos de la ecuación que no están en términos de logaritmos, podemos anotarlos nosotros como en términos de logaritmos. Entonces, esta parte de la igualdad, ¿cómo podemos anotar? Ya utilizando propiedades. Utilizando propiedades, tenemos logaritmo natural de un cociente. ¿De qué cociente? X más 5 dividido entre X. En esta parte de la igualdad, ¿qué tengo? 2 multiplicado por logaritmo natural de E, porque el logaritmo natural de E es 1. Entonces, en esta parte no hago nada, queda logaritmo natural de X más 5 sobre X, todo igual a logaritmo natural de E. Este 2 puede subir como exponente. ¿No ve? Y ya de ahí tengo logaritmo natural de algo igual a logaritmo natural de algo. Entonces igualo pues argumentos. Entonces aquí tengo x más 5 sobre x igual a e al cuadrado.
¿verdad? Que está aquí, llegamos a lo mismo, a esta parte. Y ya de ahí es despejar la variable x nada más. ¿No ve? Aquí ya se genera una ecuación de primer grado con una incógnita, despejar de una ecuación de primer grado con una incógnita la variable es fácil. Entonces, se puede optar tanto por el camino que van los ejemplos que está en su texto o también siempre llevar todo a términos de logaritmos o logaritmos naturales dependiendo el caso. Bien, chicos, ¿tienen hasta aquí alguna consulta, duda, comentario? Inge, y otra propiedad del logaritmo, creo que hay logaritmo, digamos, sería logaritmo de, de 2 elevado al logaritmo de 2, o no sé cómo será, pero creo que se simplifica con logaritmos, una propiedad igualito creo que hay. Allá. Entre las propiedades básicas tenemos estas, ¿no? Las que les he mostrado, pero sí puede haber otras propiedades que son deducidas a partir de estas que están aquí anotadas. Por ejemplo, esta 4 aquí ya no lo hubiéramos mencionado, ¿no ve? Porque es una deducción de esta propiedad. Entonces, sí, puede haber más formulitas, puede haber, pero las básicas son estas. Eso, chicos. Entonces, el día miércoles vamos a continuar con esta parte y antes de cerrar esta sesión, chicos, quiero recordarles lo siguiente. Nos quedan 2 semanitas contando desde ahora para que finalice este curso. ¿Ya? Entonces, yo les pido, por favor, que se pongan las pilas. Yo sé que pueden, sé que van a lograrlo. ¿Ya? Entonces, por estas 2 semanitas, dediquémonos bien a nuestras materias, a nuestras asignaturas, a aprobar el curso. Estas 2 semanas son decisivas. Ustedes tienen un 70% que les está restando por llenar. ¿No ve? El 30% han llenado con su primer parcial. Tienen un 70%, chicos. Aprovechen al máximo para aprobar sus materias, ¿ya? Olvídense de sus chequeos, de sus chicas, de sus chicos. Olvídense por 2 semanitas. 2 semanitas, dedíquenle de lleno a sus materias. ¿En qué materias están mal? De lleno, dedíquense. En esta materia, dedíquense también, hagan los ejercicios, resuelvan. Tienen el banco de preguntas, chicos, para que puedan ir viendo y si tienen dudas, hablen en clases y así vamos a ir despejando dudas. Ya son 2 semanitas, chicos. Aprovechen al máximo. Olvídense de sus problemas, o dejen de un ladito todo lo demás, sus problemas, sus chicos, sus chicas, todo déjenlo de un lado por 2 semanitas. Dedíquense por 2 semanitas a aprobar. Tienen un 70%, chicos. Aprovechen al máximo, no se confíen. Yo sé que lo van a lograr, ¿ya? Pero no se confíen. Estudien, practiquen, hagan los ejercicios. Si tienen dudas, pregunten. Por 2 semanitas dedíquense de lleno. ¿Ya, chicos? Eso. Entonces, quedamos aquí. Vamos a continuar con la segunda parte de esta sesión el día miércoles. Bueno, gracias Inge, hasta luego. Hasta luego, chicos. Chau, chau.